Esta semana vamos a tener la contraparte, por decirlo de alguna manera, de la reforma a la ley de aduanas, que en programas anteriores invitamos al sector público representado por el gerente general de la aduana, Mario Pinto. Esta vez hemos querido invitar a la contraparte, que es la asesora en temas aduaneros de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la abogada Gabriela Uquillas. Gabriela, bienvenido a Tribuna Liberal. Gracias, Carlos. En el programa anterior, donde vino el gerente general de la CAE, de la aduana, señalaba que una de las propuestas con respecto a esta reforma de la ley es precisamente agilitar, porque uno de los cuestionamientos que yo le decía a él, le decía, mira, en temas de sector privado lo que más interesa es la eficiencia, ¿no? Que menos días de tránsito, porque la gente lo que quiere es tener disponibilidad de sus productos. Y él me decía que uno de los fundamentos de esta reforma es precisamente eso, tratar de agilitar el proceso aduanero. ¿Cuán cierto es esto? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, como lo ha expuesto el gerente general de la aduana, el proyecto de ley orgánica se basa en varios pilares, uno de ellos es el de la facilitación. Y la facilitación es importante, pero tiene que ser integral. Ellos desarrollan un nuevo proceso, la nueva ley establece un nuevo proceso en el sistema del despacho aduanero, un proceso más ágil, un proceso con modalidades que ellos se denominan modalidades de despacho, con probabilidades de aforos documentales, aforos electrónicos, incluso aforos automáticos. Entonces, esos son ventajas, efectivamente, para el proceso, para disminuir el tiempo de despacho, lograr los 2 días que se pretende alcanzar. Y es loable, y nosotros admiramos y felicitamos a la aduana en ese espíritu, en esa línea. Sin embargo, tenemos que ver el proyecto de una manera integral. Y el proyecto está compuesto no solamente por la parte del proceso, sino por una parte sancionadora, por una parte de estructura. Y creemos que ahí es donde encontramos ciertas falencias o ciertos puntos que podrían ser perjudiciales para el sector privado y que creemos estamos todavía en la instancia de llevar a una discusión, de poder aportar con ideas y de poder llevar a que la ley sea un mejor instrumento para todos y un instrumento a largo plazo. Que no llegue el momento, 10 años después, como nos está pasando hoy, donde la ley sea inútil. La ley debe ser una estructura que nos sirva por muchos años y que lleve implícito el esquema de facilitar el comercio, de disminuir los tiempos, de fomentar el comercio exterior en nuestro país, que es realmente lo que todos Gabriel, queremos. es decir, en la propuesta de la aduana, por decirlo de alguna manera, en el tema de proceso, consideran que es correcta, que avanza, que es un paso adelante a lo que ya tenemos. Sí, el proyecto tiene varios puntos positivos, eso nosotros no lo podemos negar. Entre esos el proceso. Tenemos otro par de puntos que también debemos destacar y que son considerables. Que es lo que decías, las sanciones, ¿no? El tema de las sanciones es un problema que señalan ustedes. Claro, ya en la parte de las deficiencias del proyecto encontramos especialmente el régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio es estricto y es rígido. Y hasta cierto punto la aduana, cuando se expresa de los problemas del régimen sancionatorio actual, habla de sanciones rígidas, sanciones inequivalentes a la falta cometida. Y realmente vemos que hoy esos problemas se están repitiendo. Y lo que creemos es que el proyecto o la nueva ley debe eliminar todo ese tipo de discrecionalidades, todo tipo de vaguedades, para que el que se involucra... ¿Podemos dar un ejemplo de esto para en la práctica decir, a ver, en temas sancionatorios hay un problema en la propuesta de la aduana? ¿Podemos dar un ejemplo para decir esto está mal por esto, por algunos argumentos al respecto? Mira, por ejemplo, entre las contravenciones que habíamos establecido, déjame citarte una en particular. Tenemos el artículo 118, literal G del proyecto, y te establece obstaculizar o impedir acciones de control aduanero, ya sea por actos tendientes a entorpecer la actividad de la aduana del Ecuador o por negarse a colaborar con las investigaciones que se realizan. Nuestra pregunta es, ¿qué alcance puede tener una disposición de ese tipo? Mañana, obstaculizar el control puede ser algo que sin querer o que sin la intención real de obstaculizar o de frustrar el control aduanero, una empresa o una persona natural realice y le generaría una falta de 10 salarios básicos unificados. Entonces debemos ser un poco más específicos. Nosotros criticamos mucho en el esquema sancionatorio la vaguedad, porque creemos que la vaguedad, con una administración que tiene claro el proyecto, tiene los lineamientos y sabe a qué se refiere cada una de las sanciones. Pero sabemos que la ley es un cuerpo jurídico que va a servir en adelante a múltiples administraciones, a diferentes gobiernos, y las normas deben quedar claramente establecidas para que las reglas de juego no sean modificadas. Y, por ejemplo, su recomendación, ¿cuál sería en este punto específico? Bueno, establecer las acciones de que podrían significar una obstaculización del control. Determinar claramente, no entregar la información cuando la aduana la solicite en los casos específicamente detallados.
no responder a peticiones específicas por más de 2 ocasiones o 3 ocasiones cuando la O sea, aduana ustedes la lo que solicita. tratan es evitar la discrecionalidad en la sanción por parte de un ente de control, Eso para dejar claramente, yo creo que tiene mucho sentido, o sea, dejar claramente, dados los antecedentes que hemos vivido en nuestro país, donde la arbitrariedad y la discrecionalidad por parte de los organismos de control han sido usados más que como una herramienta de eficiencia, como una herramienta de extorsión, ¿no? Lamentablemente lo que no queremos es que la ley pueda prestarse para ser una herramienta de aquellas malas prácticas que se dieron en el pasado. Hoy el sector privado ve con muy buenos ojos la administración que tenemos en la aduana, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Gabriel.